Bueno, vamos a estar en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 14. Hasta el 23 más o menos vamos a estar ahí. Sí. Dice la palabra: y llamando así a toda la multitud les dijo: óiganme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, encontramos otra vez una parábola que de repente es como complicado entender, bueno, de dónde viene, ¿no? Pero siempre el contexto nos da un poco de luz. Si nos vamos a un poco más atrás en el contexto, adelante. Si nos vamos un poquito más atrás en el contexto, hija, pásate para acá, mira. Vamos a darnos cuenta que algo sucede y que esa es la razón por la cual Jesús va a usar esta parábola. Dice en el versículo 1 de ese capítulo 7, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan la mano, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Y dice, y le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces, ahí sigue hablando más cosas, pero ahí está el contexto de cómo se va desarrollando toda esta conversación, todo lo que está enseñando Jesús, y ahí entra la parábola de Jesús. Es decir, lo que estamos viendo es que Jesús usa esta parábola porque los fariseos vienen y están acusando a Jesús de algo, ¿sí? Y están acusando a sus discípulos. Por eso se le acercan a él y le preguntan: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ese es el contexto. Ahora pregunta: ¿los discípulos eran acusados de comer con manos sucias? ¿De eso se les estaba acusando? Sí, ¿no? Se puede decir, cuando hablamos de manos sucias, uno puede decir, bueno, pues todo el mundo se lava las manos antes de ir a comer, ¿no? Hasta yo lo pensaría, diga, oye, pues la neta es como que sean un poquito más higiénicos, ¿no? Imagínense, si ahora es más difícil, que hay más higiene, no nos lavamos de repente las manos. Ahora imagínate en aquel tiempo donde había tantas enfermedades, ¿no? Pero la realidad es que no se les estaba condenando por no lavarse como nosotros lo hacemos antes de comer. Ese lavado que ellos estaban diciendo no tenía nada que ver con limpiar manos sucias, ¿sí? Sino con un lavado ceremonial. Eso es lo que les estaban condenando, que ellos no se lavaban a través de un ritual, de manera ceremonial, sus manos. O sea, no era simplemente echarse agua, sino que había un ritual que hacer. Entonces, de eso se le estaban acusando. Ellos en pocas palabras, lo que le estaban diciendo es que ellos eran ceremonialmente impuros. Para que comprendan de qué se les estaba acusando, ¿sí? En el Antiguo Testamento, cuando alguien se encontraba en un estado de impureza ceremonial y era declarado impuro, entonces él era separado de la comunidad y no se le permitía adorar en el templo durante ese periodo de impureza
o de inmundicia, ¿sí? Eso lo vemos en Números 5, 1 al 4, podemos verlo, pero no quiero ir ahora allí, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos que sí, la ley sí menciona que hacía que fuéramos inmundos, ¿no? Pero nunca hace la ley una aseveración de por no lavarse las manos simplemente, ¿no? Así que está hablando de que ellos, al no cumplir con ese ritual, que no está explícito en la Escritura, que no cumplir con ese ritual, entonces los hacía ceremonialmente impuros. Ahora, sabemos que había cosas que sí los apartaban del, ¿no? Como tocar un muerto, tocar algunos reptiles, que hubiera lepra, por ejemplo, en el tiempo del periodo de la mujer, si habían tenido contacto sexual, o sea, todo eso no les permitía y todo el mundo ya sabía qué hacer. Es más, la ley de Dios ofrecía un camino para restaurar esa pureza. Ese proceso de purificación dependía del grado de impureza, o sea, no era lo mismo una que otra cosa, ¿no? Entonces, eso podía ir desde un lavado del cuerpo físico hasta ofrecer un sacrificio. O sea, había una serie de especificaciones para poder volver a esa pureza, pero no era ese mismo día, sino que tenía que dejar pasar el día, al otro día presentarse y hacer que se lavara o presentar el sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que nos expresa eso? Cuando la ley hace ese énfasis hacia la pureza, nos indica la importancia de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es santo, Él espera que su pueblo también sea santo. O sea, cuando Dios escoge al pueblo de Israel, los hace andar en una ley que básicamente quiere que haya mucha higiene, precisamente para cuidar de mucha enfermedad, y esas enfermedades que ellos tuvieron vinieron de meterse con otros pueblos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace énfasis. Entonces, ¿en qué es lo que estaban acusándolos? De que estaban siendo ceremonialmente impuros. Entonces, pero la ley de Moisés no hacía una descripción respecto a lavarse las manos antes de comer. O sea, no estaba llevando a ese grado como de hacer un ritual, ¿no? ¿Es bueno lavarse las manos? Sí, pero la ley no estaba haciendo hincapié sobre eso. Cuando hace hincapié sobre lavarse, era hacia quienes eran de la descendencia de los hijos de Aarón, o sea, los que servían al templo. Y entonces la ley sí, en Levítico capítulo 22, ahí vamos a encontrar cómo es que se les dice que cualquier varón descendiente de la familia de Aarón, que tuviera lepra, que tuviera tocando algo inmundo, no podían participar del templo, no podían participar de nada. Entonces, ¿qué tenían que hacer? De las cosas sagradas. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Que tenían que lavar su cuerpo con agua. Pero está hablando de ellos, no del pueblo en general. ¿Por qué? Porque ellos estaban sirviendo en el templo. Así que esa es la acusación. Por eso es que Jesús tiene que decir la parábola que dice, entiendan, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él, ¿sí? Entonces, pero hay una situación ahí, ellos no, Jesús se mueve a otro lado y es cuando los discípulos preguntan, ¿qué significa esa parábola? Entonces, en pocas palabras, una de las cosas que estaban haciendo es, no solamente, o sea, cuando les decía que sus discípulos no se lavaban las manos, lo que estaban acusando a Jesús es de que no obedecían a las tradiciones de los ancianos. Esas tradiciones vinieron a imponerse por encima de la ley. Entonces, el problema de esto es que habían dejado a un lado la ley de Dios para obedecer los mandamientos de hombres. Entonces, ahora, estas tradiciones de los ancianos, su propósito principal era para corregir una conducta externa. Los fariseos resultaron de un tiempo en el periodo de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En ese tiempo se levantaron esa comunidad de hombres llamados fariseos o escribas que se dedicaban a estudiar minuciosamente la ley, porque decían, ya no queremos caer en lo que sucedía antes, que por apartarse de la ley nos íbamos en pos de otros dioses y luego los pueblos nos gobernaban y hacían, entonces ya no queremos hacerlo, entonces vamos a ser muy pulcros en el estudio de la Escritura. Entonces de ahí salieron los fariseos, pero el problema con ellos es que llevaron a tal extremo
que impusieron cargas que no estaban en la ley y pusieron tradiciones, como ellos mencionan, tradiciones de los ancianos, que estaban a veces impuestas por encima de la ley. De hecho, ahí en el mismo contexto, Jesús les dice respecto a lo que es Corbán. Y les dice, ustedes son hipócritas porque ustedes solamente basta que les digan que es Corbán y no vas a cumplir con el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, sino que dice que es Corbán, que es ofrenda para Dios. Y entonces de esta manera desechan la ley de Dios para atender mandamientos de hombre. Entonces eso está ahí en el mismo contexto. Entonces el problema de estas tradiciones era atacar la conducta externa del pueblo, de tal manera que ya no cayeran en lo que se hacía antes. Sin embargo, eso no resolvía el problema de fondo, que es lo que está diciendo Jesús. Ustedes quieren atender con estos mandamientos de hombres, quieren atender una conducta externa que no se resuelve, porque el problema es de fondo, es un problema más profundo. Por ejemplo, aquí podríamos decir que Jesús está tratando de enseñarnos que es tan profundo el problema como el de la humedad. No sé si alguno de ustedes ha tenido problemas de humedad en casa y saben que raspar y pintar no es suficiente. En algunos casos hay que tirar la pared, ¿sí? Pero no lo hacemos porque sabemos lo que eso implica, sabemos que es costoso, que es algo que no queremos hacer. Pero la realidad es que visualmente es algo feo porque además de generar manchas, además de generar un olor particular, pues más allá no queremos hacer. Entonces la realidad es que el problema que estos fariseos querían atacar de manera externa no podían resolverse porque el problema era profundo, como el de la humedad, ¿sí? Entonces ellos lo que estaban haciendo es aplicar pintura encima de la humedad, hacer un leve raspado ahí sobre la pared y pintar. Entonces eso no resolvía nada. Entonces por eso es que les dice allí, no entienden que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar. ¿Por qué no le puede contaminar? Dice Jesús, porque no entra en su corazón. O sea, no hay nada que él pueda comer con manos sucias que produzca algo que le contamine. O sea, recuerden, aquí el problema es que ellos decían, si no se lava las manos está ceremonialmente impuro, por tanto no puede tener comunión ni con el pueblo ni con Dios, ¿sí? Y Jesús le dice, el problema no está en las manos sucias, el problema no está allí. El problema es, ¿por qué dice? Porque nada de lo que esté afuera puede contaminarlo, porque no entra a su corazón. Es decir, nada de lo que coma va a afectar su corazón. Lo que puede suceder es que tenga una infección y termine en la letrina. Eso es lo que más puede pasar. Pero noten ahí que entonces él establece dónde está el problema. El problema no está en la conducta externa, el problema está en el interior. ¿En dónde? En el corazón. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos. Nos enfocamos en la conducta externa y no en el problema de fondo. Por ejemplo, en la crianza. Cuando vemos la conducta de nuestros hijos, lo primero que decimos es, no obedece, ¿no? Y simplemente eso es lo que vemos. Y es como la humedad. No queremos esa mancha y queremos pintar implementando alguna regla, implementando algo que ataca de manera superficial el problema de la desobediencia, pero no atacamos el problema de fondo, es decir, no atacamos su corazón. Entonces Jesús lo que está diciendo, el problema no está en lo exterior, está en el interior, en el corazón. Entonces la impureza no es la exterior, sino la interior. Como dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿sí? ¿Quién lo conocerá? Entonces, eso es lo que él está diciendo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Cuando Jesús está hablando del corazón, está hablando de una palabra griega que se llama cardia. Ese es se le entiende como el centro de operación de la vida física y de la vida espiritual. Cada vez que habla del corazón, no solamente lo estamos viendo como el que genera, ¿cómo se bombea la sangre? Sino que se refiere al centro de operaciones, de donde están nuestros deseos, nuestros pensamientos y todo el juicio que ejercemos. Dice que de allí, de ese corazón, es que salen los pensamientos o los malos pensamientos. Por tanto, nosotros podríamos decir que básicamente toda la conducta
de todo ser humano es el resultado principalmente de un pensamiento, ¿sí? A veces queremos atacar el problema por ejemplo, atacar el pecado de manera superficial. Queremos ver que el niño es desobediente o que el hermano no se compromete o muchas cosas, ¿no? Pero lo queremos ver de manera exterior y queremos resolverlo de manera superficial. Cuando dice Jesús que el problema es interno, el problema está en el corazón. Y mientras no ataquemos lo que está en el corazón, no vamos a resolver absolutamente nada. Por ejemplo, esto lo dice cuando Jesús está atacando cada uno de estos mandamientos. Igual, Él está haciendo, cuando dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 21, en el Sermón del Monte, Él está diciendo, oyeron que les fue dicho fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿sí? Es decir, ahí está la tradición. ¿Cómo entendió la tradición de los ancianos este mandamiento de no matarás? En el hecho de decir hasta que derrame sangre, no derramar sangre de alguien, ¿sí? Incluso, acuérdense, la ley decía que si había una atenuante del por qué habías matado, todavía tenías chance de irte a una ciudad de refugio y ahí podías refugiarte en tanto se hacía justicia y se veía si había intención de que habías matado a la persona, ¿no? Entonces, sin embargo, los judíos decían, no, que derrame sangre. Y si lo encontramos derramando sangre, es culpable, si no, no lo es, ¿sí? Pero entonces Él les dice, Jesús les dice, oyeron que fue dicho, no matarás, y cualquiera que mate a matare será culpable de juicio. Pero yo les digo, ahí está el contraste, que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es culpable de juicio. O sea, Jesús está diciendo, tú piensas que vas a ser homicida hasta que derrame sangre, pero en realidad, como tu centro de operación es tu corazón, desde que tú ya lo estás pensando, tú ya eres culpable de homicidio, ¿sí? Y la realidad es eso. O sea, cuando habla de pensamientos, no está diciendo esos pensamientos vagos que van y vienen. Se está refiriendo a maquinaciones, a deseos que incluso determinan qué harías en dado caso. No sé si alguna vez han llegado a un lugar, bueno, no sé, imaginando qué haría si tuviera que huir de alguien de la casa, ¿no? Estarías pensando ya por dónde salir, si abres esta ventana, cómo correrías al siguiente. O sea, tienes una maquinación, o sea, desarrollas una idea en tu pensamiento. Nunca la has llevado a cabo, pero ya lo estás llevando. Ese tipo de pensamiento se refiere. Muchas cosas como el adulterio y el homicidio comienzan con maquinaciones, ¿sí? El adulterio no es un asunto que llegó nomás porque sí, que un día te topaste con alguien, se cruzaron y de repente, no. Todo empezó en el deseo del corazón. Allí se empezó a maquinar, es decir, empezaste a decir, ¿y si consigo su número? ¿Y si le mando un mensaje? Y le empiezo, ¿cómo estás? Y le platico de mi vida y le pregunto de su vida y de repente ya están en una profundidad que concluye o se consuma en el acto del adulterio. Pero el adulterio comenzó desde que empezaste a pensar cómo lo ibas a lograr, ¿sí? Entonces Jesús está diciendo, el problema nace desde acá y tú eres un homicida y tú eres un adúltero desde tu corazón. Tú no tienes que esperar a cometer el, ¿sí? Y muchas veces ellos decían, si a mí no me encuentran en el mismo acto del adulterio, yo no soy culpable. Por eso es que cuando le llevaron a la mujer adúltera, ¿sí? La llevaron porque sabían dónde encontrarla y en qué momento hacerlo. Ellos ya sabían que ella era adúltera, ¿sí? Pero la fueron a sacar en ese momento simplemente para tentar a Jesús. Sus intenciones eran otras. Entonces lo que está diciendo Jesús es ese. Por eso es que le llama hipócritas a ellos. O sea, porque quieren que la gente tenga las manos limpias, pero hay un problema de fondo que aún ellos tienen. Y por eso es que Jesús ahí en el contexto, versículos 6 y 7 les dice, Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aunque ellos deseaban ser muy pulcros y decían, no, es que están tan impuros y no se lavan las manos, incluso ellos decían, si yo no me lavo las manos, dice que ellos evitaban comer para no transgredir la tradición. Entonces, pero ella les dice, mira, bien profetizó de ustedes Isaías, porque ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí.
Eso significa que a veces nosotros podemos llegar a aplicar cosas con intenciones equivocadas. O sea, puede verse muy piadoso lo que estamos haciendo, pero la intención de mi corazón no nace de un amor hacia Dios o de un arrepentimiento, sino que nace del hecho de decir, no es que si yo cumplo con esto voy a ganarme el cielo o voy a tener el favor de algo, pero son otras intenciones, no es que su corazón esté hacia ella. Entonces, eso es lo que está diciendo, por eso Jesús termina diciendo esta parábola. Él está diciendo, no se preocupen por lo que puedan comer, aún si comieran algo sucio, porque todo eso se va a la letrina. El problema, dice, es que del corazón es que salen los malos pensamientos. El problema por el cual el hombre se puede contaminar no está en el exterior, está en el interior. Y no se refiere a que yo les voy a contaminar, aunque en algún punto lo puedo hacer. Pero básicamente mi contaminación viene de mi propio corazón. O sea, yo no necesito ser puesto en tentación, o que a veces decimos, no, el diablo me tentó. No es necesario, a veces el diablo no hace absolutamente nada. Tú, dice Santiago, por tus propias concupiscencias has caído, porque están en tu corazón. Yo pongo este ejemplo, si yo pusiera aquí en medio un tazón de arena, ¿alguien tendría la tentación de comerlo? Probablemente no. Yo creo que me sea que no. ¿Por qué no? Porque a nadie le gusta. Así que el diablo no va a tentarnos con algo que no nos gusta, sino con algo que sí nos gusta, o pondrá una posición o un momento en el que simplemente nosotros pues vamos a caer, porque ya en mi propio corazón, en mis deseos profundos de mi corazón, yo anhelo eso, yo deseo eso. Entonces, a veces el diablo no tiene que actuar en absolutamente nada, simplemente lo deja a nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias. Dice que una vez que esto se ha dado a luz, se ha concebido en mi corazón, esto da a luz el pecado, ¿no? Entonces, en realidad ahí está el problema. Entonces, esa es la razón por la que Jesús está diciendo, mira, el problema no es, la impureza no viene de lo exterior, de tener manos sucias, sino de un corazón del cual salen los malos pensamientos. Ahora, eso ya se aclaró, pero aquí deja un problema que creo que al final se la deja a los discípulos y se lo deja a cualquier persona que cree, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque, ya me libré de ser legalista, por decirlo así. Pero, ¿sabes? Es más fácil lavarse las manos que honrar a Dios del corazón. O sea, si ustedes me dijeran a mí, ¿qué prefieres? ¿Hacer las cosas de corazón o paga 1,000 pesos y con eso te vas al cielo? O 10,000 pesos, yo los consigo, ¿eh? Para mí es más fácil hacer esto, por eso es que la gente prefiere andar de rodillas una vez al año, por eso es que la gente prefiere dar ofrendas grandes, por eso es que la gente a veces hace cosas como estas, porque sinceramente es mucho más fácil. Dime cómo puedo yo ganarme el cielo sin dejar de ser yo ese perverso de corazón, ¿no? Y si yo puedo comprar el cielo sin dejar esta vida, pues yo también sería como los fariseos. Yo también aplicaría tradiciones y diría, ¿por qué no cumplen las tradiciones de los ancianos? Porque es más fácil. Jesús cuando expresa esta parábola, yo no sé si los discípulos dijeron algo, los fariseos dijeron, si se dan cuenta, les dice eso y se van a otro lado. No da tiempo como para ver cuál fue la reacción de los fariseos. Pero los discípulos preguntaron porque no entendieron. Y entonces a ellos se les quedó la bolita. Dice, entiendan algo. No es por lavarse las manos. No, pues qué bueno, ¿no? Yo ya tenía una carga, qué bueno que no me la... Pero del corazón salen los malos pensamientos. Entonces ahí viene la carga, ¿no? ¿Cómo? Es decir, ¿por qué? Porque ahí es donde finalmente dices, pues yo prefiero hacer lo que ellos dicen, prefiero lavarme las manos, aunque sea un ritual de 10 minutos. No me importaría hacerlo porque esto es más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el problema es del corazón, dime, ¿quién puede cambiar ese corazón? Dice, ¿quién lo conocerá? Dice Jeremías, ¿sí? El problema, si nosotros encontramos que el problema es del corazón, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos cambiar nuestro propio corazón. Se nos presenta un problema en lugar de darnos una solución. Como dice Jeremías capítulo 2, versículo 22. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti,
la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová de los... ¿Se imagina? O sea, no hay nada que puedas hacer. Aunque tú quieras hacer ceremonialmente puro y agarres mucho jabón, mucha lejía, dice, y amontones sobre ti, llevándolo, aterrizando lo que hacían los fariseos, aún seas tradicionalmente, hagas ese lavamiento y todo eso, aunque acumules un montón de tradiciones, tu pecado está delante de mí, dice. No hay manera que seas limpio, no hay manera de que seas puro, no hay manera de que tú puedas evitar que tu pecado esté delante de mí. Entonces, ese es el problema que está presentando Jesús a los discípulos, ¿no? Que el problema está en el corazón. Entonces, cuando Dios ordena estos rituales es para que entendamos que todos necesitamos ser lavados, no para decir que es, o sea, todas estas, lo que decía la ley simplemente era un reflejo de lo que debía ser, ¿sí? O sea, evidentemente los animales que fueron de expiación no fueron suficientes, ¿sí? No era más que un reflejo de lo que tenía que suceder. Entonces, no había manera de que estas leyes pudieran limpiar el corazón del hombre. Por eso es lo que está diciendo Jeremías. No hay manera de que acumules o hagas cualquier cosa para ser limpio. Entonces, nosotros tenemos que ver esta parte. Incluso, por ejemplo, la circuncisión era algo similar. O sea, Dios mandaba circuncidar al 8º día. Y si no eran circuncidados, ellos tenían que no ser parte del pueblo, ellos estaban desechando, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, Pablo dice en Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de lo cual viene de los hombres, no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, al final aún la circuncisión, aunque fue algo que la ley decía, no resolvía el asunto, ¿sí? Porque al final Pablo está diciendo que no es judío el que se circuncida, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que ha sido circuncidado en su corazón. Pregunta, ¿quién puede circuncidarse en su corazón? Nadie lo puede hacer. Entonces, eso es lo que está diciendo. Entiendan que tienen una necesidad de que alguien cambie eso. Y eso nos lleva a la esperanza que Jesús mismo ofrece, ¿sí? Por ejemplo, vemos en Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 9. Zacarías está teniendo una visión del sumo sacerdote Josué en el templo, y él le muestra esta visión a Zacarías. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado en el incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, ¿sí? Y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Es decir, notan cómo es que inmediatamente le da lo que significa las vestiduras viles. Cuando dice, quiten las vestiduras viles, en ese momento también le dice, mira que he quitado tu pecado. No le está diciendo que quité otra vez tus vestiduras, sino dice, te quité tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieras por mis caminos y guardaras mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entraré, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un solo día.
¿Se dan cuenta de lo que está haciendo? O sea, la visión de Zacarías es a un sumo sacerdote que debía estar delante de Dios. Es decir, ese sumo sacerdote fue escogido para estar delante de la presencia de Dios, para servirle a Dios en el templo. Sin embargo, dice que tenía vestiduras viles, es decir, que su pecado estaba allí. Y eso es real. Todos los sacerdotes tenían que expiar su pecado antes de poder servir en el templo, ¿sí? Y el hecho que expieran su pecado no significaba que su pecado ya había sido quitado. El pecado seguía delante de él. Entonces, cuando tiene esta visión, lo que está diciendo es, no importa que los sacerdotes hagan lo que tienen que hacer. Su pecado está delante de mí. Como lo dice Jeremías, aunque se amontonen jabón, no van a ser limpios. Aunque hicieran miles de sacrificios, no serán limpios, ¿sí? No son suficientes, pero es ahí donde les dice la promesa: yo voy a levantarme o traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién es ese siervo? Jesús, el Cristo, ¿no? ¿Y por qué? Porque dice que Él quitará el pecado en un solo día. Eso fue el día en que Cristo murió en la cruz, ¿sí? ¿Se dan cuenta? El hebreo de Josué se traduce como Jesús, ¿no? Entonces, siglos después, ese nuevo Josué, es decir, Jesús se presentó en nuestro lugar, se vistió con nuestras vestiduras viles para que nosotros fuéramos vestidos de gala. Y esa es la esperanza que nos da Jesús, ¿no? Que primero pone una carga, sí, porque la realidad es que el pecado no será quitado de nuestros corazones, porque no podemos hacer nada por nuestros propios corazones. Nosotros no podemos hacer ninguna obra que cambie lo que hay en nuestros corazones, pero Jesús sí. Y para eso fue enviado. Por eso es que Él dice, el ladrón no viene sino que matar, robar y destruir, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Eso es lo que Jesús promete, quitar el pecado en un solo día. Cosa que los sacerdotes y los sacrificios no podían. Eran de continuo, esos tenían que hacer cada vez y cada año. Se tenía que presentar y nada de eso era suficiente. El pecado de cada sacerdote seguía delante de Dios. El pecado de cada uno del pueblo seguía delante de Dios. Porque nada podía, ningún ritual. Y eso es lo que no entendían los fariseos. No entiendes que tus rituales no sirven. El problema está en tu corazón. Y si eso lo entendieras, aprenderías a tener esperanza en Dios. Y eso no es nuevo. Eso ya lo decía. O sea, ya lo vemos en el Antiguo Testamento. Los salmos una y otra vez dice: Jehová, castillo fuerte, mi fortaleza, mi salvación. O sea, los judíos sabían que la esperanza estaba en Dios como su Salvador, que de ellos mismos no podían proveerse para salvación. Lo sabían y aún así no lo entendían. Pensaban que sus rituales o su lavamiento de manos iba a ser suficiente, y eso no los hacía puros, porque su pecado seguía delante de Él. Pero Cristo dice que acaba con nuestro pecado en un solo día, porque Él tiene poder para hacerlo. Entonces, la razón por la cual Jesús usa esta parábola es para hacernos ver que no hay manera en que una persona pueda ser puro delante de Dios a menos que Él lo haga puro, ¿sí? Y ese ofrecimiento lo podemos obtener por la fe. O sea, fe en que Jesús puede cumplir lo que prometió, que Él puede lavarnos de nuestros pecados, que Él quita o quitó en un solo día todos nuestros pecados. Y ya no hay necesidad de que sean expuestos esos pecados otra vez delante de Dios, porque ya Jesús murió por ellos. O sea, no hay otra razón. Entonces, debemos evitar hacer las cosas correctas por razones incorrectas. Debemos evitar caer en el legalismo de creer que por atacar las conductas externas estamos resolviendo el problema. No, el problema está en el corazón. Y Jesús hace ese llamado, entiendan, del corazón salen los malos pensamientos. Pero yo soy el único que puede limpiar y lavarles de sus pecados una vez y para siempre, ¿no? Entonces, ese es el contexto del por qué Jesús usa esa parábola, y esa es, digamos, la esperanza que resulta, ¿no? De saber que a pesar de que el pecado no lo podemos quitar nosotros, Jesús sí lo puede quitar. Él es el único, el renuevo de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? ¿Algún comentario?